capítulo 6, versículo 12, quisiera que fuera la escritura, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, miremos acá, Pablo comienza a decirnos, sí es un desafío mantener relaciones saludables, pero para poderlo lograr nosotros necesitamos añadir a nuestra vida una visión espiritual. Poder entender que todas las relaciones que nosotros tenemos se desarrollan desde ámbitos espirituales, donde nosotros enfrentamos una lucha que en su significado, esa palabra lucha quiere decir cuerpo a cuerpo, hasta donde el oponente es derrotado o llevado a una condición reducida. Pero cuando nosotros comenzamos a ver esto, lo que Pablo nos comienza a abrir el entendimiento es que cuando nosotros queremos mejorar, queremos afianzar nuestras relaciones, necesitamos comenzarlas a ver desde este ámbito espiritual. Necesitamos comenzar a discernir los ambientes espirituales, no ignorarlos, no hacerlos a un lado, sino comenzarlos a enfrentar en base a los principios que Dios nos da, en base a los elementos que Dios nos da. Entonces, ¿qué pudiera ser lo más importante cuando llegamos a este capítulo? Que nosotros no podemos ignorar que en medio de cada relación de nuestra vida hay un ámbito espiritual en el cual vamos a luchar, en el cual vamos a batallar, pero que tenemos la ayuda de Dios para poderlo enfrentar. Entonces, cuando Pablo llega ahí, Pablo dice en el versículo 10, la primera cosa que nosotros podemos hacer, y dice Pablo: por cuanto las relaciones muchas veces no son sencillas, a veces son difíciles, lo primero que usted y yo necesitamos hacer es fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Básicamente lo que Pablo está diciendo es esto: si yo quiero desarrollar relaciones saludables, si yo quiero poder llevar mis relaciones a un estado de paz, a un estado exitoso, yo necesito aprender a fortalecerme en mi interior, en mi hombre interior, en el Señor. Esto trae la idea de que nosotros necesitamos, en cada ámbito relacional, necesitamos a Dios. El versículo 10 de Efesios capítulo 6 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice, por tanto, versículo 13 dice: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Esa palabra fortalecer quiere decir hacernos capaces. Es la parte de Dios operando en nosotros para poder enfrentar las diferentes luchas espirituales y para poder entrar en esa batalla, no desde lo de afuera, sino siendo fortalecido desde el interior. Pero la segunda cosa que Pablo dice es esta: ¿cómo enfrento esa batalla? ¿Cómo enfrento esa lucha? Dice: necesitamos vestirnos de toda la armadura de Dios. Y Pablo a continuación menciona cada uno de los elementos, cada una de las piezas de esta armadura. Habla acerca del cinturón de la verdad, habla acerca de la coraza de justicia, habla acerca del apresto del evangelio de la paz, del escudo de la fe, del yelmo de la salvación y de la espada del Espíritu. Entonces, Pablo, la instrucción que nos está dando es: necesitamos vestirnos de cada uno de estos elementos
que no es como que lo miráramos desde el ámbito de un ropaje, sino de elementos que nos establecen en nuestro carácter cristiano. Pero fortalecerte ¿contra qué? Y aquí hay una palabra que es clave: contra las acechanzas del enemigo. Las acechanzas son las intrigas, todos los métodos astutos. Significa todo lo que él usa para engañar, para decepcionar. Son los fraudes sutiles que él lleva a cabo. Son todos esos métodos mentirosos por medio de los cuales él te quiere llevar a la destrucción. Por eso es que Pablo lo que está queriendo es llevarnos al entendimiento de que no cometamos el error de querer enfrentar la batalla desde nosotros mismos. Y por eso es que él dice: fortalezcanse en el Señor. Si yo necesito fortalecerme, es porque soy débil, es porque soy incapaz, es porque no tengo los recursos que requiero. Entonces el consejo es: fortalezcanse. ¿En quién? Pablo responde y dice: en el Señor. Y yo puedo buscar al Señor, pero ahora nos dice: y en el poder de su fuerza. Y ahora nos viene a dar los consejos y dice: vestíos de toda la armadura de Dios. Esa parte de vestirse es como alguien que toma un traje y se lo pone encima, y en realidad no estaba diciendo repitan algo para que eso le funcione, sino que el vestirse, recuerde que el mismo término utiliza en el capítulo 3, cuando dice en el capítulo 4: despójense del viejo hombre y vístanse del nuevo, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces está hablando de un cambio, de una transición, de un estilo de vida que te protege de las acechanzas del diablo, te protege de las artimañas del diablo. Entonces usted y yo lo que somos es retado a un cambio de vida, no a repetir una oración que se vuelve vana repetición, sino que necesitamos entendimiento. Y este entendimiento de esta lucha que nosotros tenemos cuerpo a cuerpo hasta que uno de los dos muera, porque esa es la definición de no tenemos lucha. Esa palabra lucha es una batalla cuerpo a cuerpo hasta que uno de los dos muera. Esto no es hasta que uno de los dos vence, hasta que uno de los dos se rinde. Entonces lo primero es: tenemos un enemigo. Es el enemigo de nuestras almas. Todo lo que tú sueñas, todo lo que tú quieres hacer, todo lo que tú quieres lograr, los deseos que tú tienes de servirle a Dios, los deseos que tú tienes de tener una familia unida, los deseos que tú tienes de ser un buen padre, los deseos que tú tienes de ser un buen hijo, los deseos que tú tienes de ser una persona que hace buenas obras, los deseos que tú tienes de vivir en esta tierra de acuerdo al propósito que Dios tiene para ti, los deseos que tú tienes de hacer el bien, los deseos que tú tienes de santidad, los deseos que tú tienes de consagración, de comunión, de intimidad con Dios, todos esos deseos que tú tienes que están íntimamente relacionados con Dios, es exactamente con lo que el diablo va a tratar de traer acechanzas, artimañas, va a traer fraude, astucia, y a través de esa astucia, de esas artimañas, tratar de atraparte para que tú te salgas de la voluntad de Dios. Entonces la lucha es en realidad entre hacer la voluntad de Dios, caminar con Dios, o ser desobediente y no practicar las buenas obras que Dios preparó para que tú y yo anduviésemos en ellas desde antes de la fundación del mundo. Y se vuelve una batalla. Es cuando el diablo viene a quererte tentar, es cuando el diablo quiere venir a hacerte tropezar,
Es cuando el diablo quiere desanimarte. Es cuando el diablo quiere amargarte. Es cuando el diablo quiere enojarte. Es cuando el diablo quiere hacerte sentir que estás perdiendo el tiempo. Hacerte creer que el deleite está fuera de Dios, que la verdadera vida y el disfrute está fuera de Dios, que el vivir para Dios es una vida de cargas, de muchas responsabilidades, donde no logramos disfrutar de la vida. Lo que nos está queriendo decir es: tienen un enemigo, no lo ignoren. Tienen un enemigo que está maquinando todo el tiempo, no lo ignoren. Tienen un enemigo que lo va a asediar, lo va a acechar a través del engaño, no lo ignoren. Tienen un enemigo que anda como león, pero no es león. Ruge, pero no es león. El único león es el león de Judá, Jesucristo. Entonces el diablo trabaja a través de la intimidación, del engaño, de la astucia. Él busca cómo seducirnos, y eso se vuelve nuestra lucha. Es una lucha cuerpo a cuerpo, y es una lucha que se vence manteniéndonos en santidad. Entonces, cuando usted va a ver la armadura de Dios, que comencemos a hablar de la armadura de Dios, cuando nos dice vístanse de la armadura de Dios, y nos dice que con la armadura de Dios es que podemos resistir el día malo. En otras palabras, si yo no me visto de la armadura, entonces es posible que caiga. Muchas de las personas que caen en pecado, muchas de las personas que en el día malo no pueden resistir, es porque o no han practicado esto sabiéndolo, o lo ignoran. Y por eso es que yo quisiera que en este momento prestáramos la mayor atención a lo que estamos a punto de enseñar, porque más que un ritual donde nosotros digamos: me pongo el yelmo, me pongo el cinturón, que nosotros podamos saborear qué es en realidad lo que Pablo nos está diciendo, que nosotros nos tenemos que vestir para que podamos resistir. Entonces nos dice lo primero: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Este es el primer elemento de la armadura. Es el cinturón de la verdad. Y dice: ustedes tienen que ceñirse con la verdad. Y como bien decía el pastor, esto está relacionado a una decisión que yo tomo cada día, cada momento, donde decido vivir una vida en la verdad de Dios, en la verdad de la palabra. Pero nosotros siempre nos estamos enfrentando diariamente a una cultura de mucha mentira, a una cultura. Hoy encontramos aquellas expresiones que dicen lo que conocemos como las falsas noticias, aquellas situaciones donde pareciera impresionante ver, pero muchas veces yo estaba leyendo esto, muchas veces son las falsas noticias las que venden más que las noticias correctas, las noticias verdaderas. Pareciera que las personas son capturadas más por la falsa noticia que por la verdadera. Pero cuando Pablo comienza a hablar de este cinturón, que es la primera pieza de toda la armadura, lo que nos está llamando y nos está direccionando a que nosotros podamos vivir una vida en medio de la verdad. Pablo dice que necesitamos, y Pedro también lo dice en sus cartas, desechar nuestra vida de todo ámbito de engaño, de todo ámbito de mentira, de todo ámbito que nos saca de esa verdad. Pero aquí es donde entra mucho del desafío en nuestra vida, porque cuando nosotros hablamos de vivir en la verdad, estamos hablando de sacar toda mentira de nuestra vida. Y muchas veces nosotros le damos legalidad a la mentira en nuestra vida
porque a veces comenzamos a tomarla como un medio para salir de algunas circunstancias difíciles, como un medio. A veces utilizamos la mentira para obtener algunas cosas que estamos necesitando o poder tomar ventaja en algunas situaciones, pero que al final necesitamos comprender que eso nos hace mucho daño. Y no podemos dejar que la mentira llegue a un estado cotidiano en nuestra vida. Yo estaba viendo algunos ejemplos acerca de la mentira y encontré una estadística que me llamó mucho la atención acerca de las 10 mentiras más frecuentes. Y me llamó la atención que, por ejemplo, el 92% de las personas mienten de esta manera. Cuando a alguien le preguntan ¿cómo estás?, el 92% dice estoy bien, pero realmente en su interior no está bien. Otra de las mentiras más cotidianas está relacionada, por ejemplo, cuando a alguien se le da un regalo y nosotros recibimos ese regalo y muchas veces nosotros decimos no, está bonito el regalo, me gusta el regalo, pero según este estudio el 80% de las personas que muchas veces dicen sí me gusta, realmente en su interior no le gusta. Entonces lo que necesitamos comenzar a ver es que muchas veces hicimos de la mentira algo cotidiano en nuestra vida. Pero cuando nosotros hablamos de enfrentar los tiempos malos, necesitamos caminar bajo la verdad. Ahora yo lo veo de esta manera. Es o vivo bajo una cultura de mentira o vivo bajo una cultura de verdad. Y si yo me pongo a hablar de ser mentiroso, muchos de ustedes tal vez dirán, pastor, eso no es profundo, eso no nos está diciendo nada. La pregunta no es si es profundo o no. La pregunta es si vivimos en una cultura de mentira o en una cultura de verdad. Porque nos está diciendo, cíñanse con la verdad. O sea, la verdad debe de ser la vida de un creyente. La Biblia dice que tu sí sea sí y tu no sea no. Pero ¿cuál es la costumbre de nosotros? Por Diosito, te lo juro. Y la gente está mintiendo. Entonces, ¿por qué alguien tiene que hacer eso? Alguien lo tiene que hacer porque no es confiable. Y porque ahora caminamos por la vida y estamos oyendo a tanta gente hablar. Y yo no sé ustedes, pero a mí me pasa. No hay cosa más triste que hablar con alguien de temas delicados y que tengas esa sensación, me está mintiendo, no es confiable, no creo en él. Entonces cuando nosotros hablamos de hablar la verdad, es un asunto que cuando se trata de la lucha que vivimos contra el enemigo, puede tener un efecto negativo si hablamos mentira y positivo si hablamos verdad. Entonces no es me pongo el cinturón, es cuánta vida en la verdad yo tengo. ¿Por qué? Porque lo contrario a la verdad es la mentira. Entonces cuando hablamos de la mentira, hablamos del falso testimonio, hablamos de hipocresía, hablamos de fingimiento, hablamos de calumnias, hablamos de deshonestidad, hablamos de incumplimiento, de fraudes, de falsificación, hablamos de exageración, omitir partes importantes de la verdad, que no es otra cosa más que verdades a medias. Algunos le llaman mentiras blancas, otros prometen cosas que no cumplen, hablan de acuerdo a su conveniencia, acomodando las cosas de tal manera que les sea para bien a ellos. Y todo eso es un sistema de manipulación, de hipocresía, de falsedad. Entonces cuando nosotros vivimos en eso, y déjeme decirle que por favor
usted en este momento comience a evaluarse cómo es usted. Evalúe si usted es una persona que constantemente miente. Yo le digo una cosa, a mí me ofende que me llamen mentiroso. Me ofende. En algunos momentos yo le digo a mi esposa algo y le digo, ¿sabe tal cosa? Y ella viene y me dice, no, ¿sabes? Lo menos que yo soy es mentiroso. Me estás diciendo mentiroso. ¿Soy yo mentiroso? ¿Me oí mentir a mí? Y mientras estoy hablando tengo que tener cuidado de que no me altere, porque yo trato de que la palabra que yo le digo a ella, que yo le digo a mis hijos, la palabra que yo le digo a los pastores, sea una palabra en la cual ellos puedan contar que si lo dije, así va a ser. Porque la Escritura dice que aquel que aún jurando en contra de sí mismo, por eso no cambia. Han habido momentos en mi vida en lo que he dicho cosas que inmediatamente después me arrepiento, pero ya lo dije, ya lo solté, y lo único que yo tengo es mi palabra. Es lo más valioso que tenemos, es nuestra palabra. Entonces, cuando tú encuentras a alguien que habla verdad, tú encuentras a alguien que es confiable. Ahora, por el contrario, en Juan capítulo 8, verso 44, Jesús le habla a los fariseos y les dice: ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Escuche esto, porque a veces nosotros escuchamos estos pasajes y los pasamos por alto demasiado rápido. Pero Jesús les está diciendo a los fariseos. Ahora, para nosotros hoy en día, la palabra fariseo es sinónimo de hipócrita. Pero en realidad, los fariseos era un grupo de personas que tenían una responsabilidad religiosa de dirigir al pueblo. Ese nombre que no tenía que ver con la hipocresía, en el tiempo hasta nuestra fecha, si a usted le dicen fariseo, usted se ofende. Si usted me dice a mí fariseo, yo me ofendo. ¿Por qué? Porque la connotación que tomó hoy es una connotación de hipocresía. Pero antes de Jesús, ser un fariseo era tener un alto rango. Era alguien que estaba en una posición de eminencia. Era alguien que estaba supuesto a dirigir al pueblo hacia Dios, enseñar los principios de Dios. Pero Jesús viene a confrontar a los fariseos. Y Jesús viene a confrontarnos y les llama hipócritas. Les llama sepulcros blanqueados. Porque les está diciendo: ustedes por fuera son una cosa, pero por dentro están podridos. Y aquí en el verso 44 les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ahora, la palabra diablo significa también mentiroso. Entonces le dice: su padre es mentiroso y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, y cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Yo quiero que miremos en ese versículo 44 todo el énfasis que Jesús está haciendo hacia la mentira. La mentira es tan dañina que cuando la practicas tanto, tu propia fe mengua, tus convicciones menguan. Es como que se te abre un hueco en el cual tu fe se debilita. ¿Por qué? Porque tu palabra perdió el código de voz que debería de tener un hijo de Dios. Cuando un hijo de Dios
habla y habla de verdad, los ámbitos espirituales responden a eso. Pero cuando un hijo de Dios habla una cosa desde la boca que no es, entonces ese código de voz se escucha débil. Por eso es que hay en algunas personas que usted no confía. Usted dice, no me hace clic, no confío, no me parece. Y Pablo en Colosenses capítulo 3, el verso 9 dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, cuando usted identifica a alguien como mentiroso, usted lo que está identificando es a una persona que simplemente, aunque esté en la iglesia, aunque se haya bautizado, aunque sea líder, aunque predique, aunque se congregue, aunque sirva, aunque trabaje en misiones, aunque diezme, aunque haga todo lo que haga, usted está frente a alguien que no se ha despojado de la vieja naturaleza. Ahora, si usted no se ha despojado de la vieja naturaleza, entonces eso quiere decir, y recuerden los versículos que que están antes del capítulo 6, que habla del matrimonio. Entonces piense en un esposo que nunca habla verdad con la esposa, que es mentiroso, que siempre se le está escondiendo a ella todo, que todo es un misterio. Yo no podría vivir con una mujer que todo es un misterio. ¿Y dónde está? Por aquí ando, ya casi llegando. ¿Y a dónde estás? ¿Y a dónde fuiste? Y que todo lo tiene escondido, y que todo es secreto, y que el teléfono es pecado tocárselo, y que ¿cómo es la relación en el matrimonio cuando una de las parejas es mentirosa? No confío. Qué triste es vivir con alguien a tu lado del cual tú desconfías. Entonces, como la lucha no es contra carne ni sangre, y entendemos que el diablo, no ignoramos sus maquinaciones, que él es como un león rugiente buscando a quien devorar, que no ignoramos sus acechanzas, sus artimañas, lo que no nos damos cuenta es que cuando nosotros no vivimos en la verdad en nuestro matrimonio, y lo que está establecido es una cultura de mentira, es cuestión de tiempo para el fracaso. Pero no se olvide que eso también se está hablando en el contexto de padre e hijos. Entonces nosotros como padres a veces mentimos para calmar. Te voy a llevar la semana que viene al parque, pero tú sabes que no lo vas a llevar. Y entonces el niño cree que lo va a llevar, llega y no lo llevaste, y se acostumbró a la mentira. Y después él te miente. Y cuando llegan a la edad adulta nos preguntamos por qué nuestros hijos nos mienten. Porque en la casa se estableció una cultura de mentira. No se habla verdad. Yo recuerdo que en un tiempo yo les decía: mañana vamos a ir al mar. Y entonces al día siguiente tenía algo que hacer, que trabajar. No era vagancia, no era porque no quería. Pero al día siguiente me decían: no nos llevaste al mar. Y yo sentía que me reclamaban. Entonces yo me sentía mal, hasta que un día me dijeron: llévanos al mar mañana. Y les dije: no te prometo nada. Si no me sale nada que sea importante, te llevo. Y al comienzo me decía: no, decime ya, sí o no. No te puedo decir, porque no sé si voy a poder. Pero si puedo, digo que sí. Entonces, de alguna forma, uno se va despojando del hombre viejo y comenzamos a ceñirnos con la verdad. Y hablamos la verdad en el matrimonio, hablamos la verdad con nuestros hijos, hablamos la verdad a los jefes. Mire, yo no sé cuántos de ustedes son personas que tienen personal a cargo, o ustedes están bajo alguien.
Pero si usted tiene personal a cargo y de repente alguien te llama y te dice, no voy a llegar a trabajar, fíjate que estoy enfermo, algunos de ustedes dicen, a este no le creo. ¿Por qué? Porque se estableció una cultura de mentira. No es confiable. No le crees ni cuando está enfermo. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que entender que el Señor dice, yo aborrezco los labios mentirosos. La mentira no es un pecado, no es un pecado irrelevante. La Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Y en Proverbios capítulo 12, verso 22 dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Y mientras yo leo esto me da ganas de suspirar. Porque imagínate Dios, cada vez que Dios te oye escuchar o cada vez que Dios te oye decir una mentira, para Él es abominación. Es algo que aborrece. Entonces cuando usted está mintiendo, cuando usted practica la mentira, ni por un instante crea que Dios no está en el asunto. Usted me puede estar mintiendo a mí, pero Dios está aborreciendo la mentira que tú me estás diciendo a mí. Porque la mentira la ejercemos contra el prójimo, contra los seres queridos. Y la mentira es engaño, manipulación, traición. Entonces el Señor dice, no se mientan los unos a los otros. Colosenses capítulo 3, verso 9. El consejo del Señor es, no mintáis los unos a los otros. No se mientan los unos a los otros. Hablen con la verdad, porque esa es la manera en que ustedes manifiestan que se han despojado del hombre viejo. Cuando ustedes hablan mentira, para mí es abominación, pero cuando ustedes hablan verdad, es contentamiento. Y yo no sé exactamente cómo será que Dios se contenta cuando me escucha a mí hablar con alguien y yo estoy hablando la verdad. Pero solo se me viene a la mente cuando nosotros estamos viendo a nuestros hijos pequeños haciendo algo que uno se ríe. Yo a veces miro a mi hijo haciendo cosas en la casa. A veces le agarra la bailadera y hace unos mates ahí. Y entonces, para que él no se dé cuenta y lo siga haciendo, yo vuelvo a ver a Betsabé y le hago. O si no, ella me hace. Y uno se derrite viendo a su hijo y siente un contentamiento. Cuando el Señor nos dice que nos ciñamos con la verdad, es para nuestro bien. Es para que estemos sólidos. Es para que el engaño no se introduzca. Pero lo impresionante de esto que dice Proverbios 12, que le produce contentamiento al Señor. Y yo quisiera preguntarle a usted, ¿cuántos de ustedes se les hace difícil permanecer en la verdad? ¿Cuántos de ustedes han traído una secuela, una cultura, un hábito de vida en donde su vida ha permanecido en la mentira? Entonces, cuando mi esposo hace referencia de Proverbios, que el padre tiene contentamiento en la verdad, si usted se identifica que ha permanecido en la mentira como un hábito, usted está identificándose con su padre, el padre de mentira. Y eso de repente nos mueve porque nadie quiere identificarse, pero la Biblia así lo dice. Entonces, si nosotros estamos permaneciendo en la mentira o hemos creado una cultura, nosotros nos manda Pablo a que necesitamos revestirnos, vestirnos, despojados de esa cultura, de esa forma de vida, porque no traen nada provecho, ni dentro de su matrimonio, ni para con sus hijos, ni dentro de las relaciones laborales, en ningún ámbito humano y ni espiritual. Vivir y permanecer en la mentira es producente, al contrario, es contraproducente. Entonces, fíjese bien,
Dice ceñir los lomos con la verdad. ¿Quién es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿En qué verdad debo de vivir yo? Dice la Biblia en Juan capítulo 14, versículo 6, dice: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Cristo se reveló como el camino, como la respuesta, como la forma por la cual debemos andar. El modelo de vida se llama Jesucristo. Él es la verdad, en Él encontramos verdad. Y para poder vivir y tener acceso al Padre, tenemos que encontrarlo por medio de Cristo. Entonces cuando dice ceñidos con la verdad, ceñidos con Cristo, que es la verdad. Y cuando dice ceñido significa ajustar. Y yo quiero hacer la pregunta aquí: ¿cuántos de nosotros necesitamos ajustar cosas en nuestra vida que no están alineadas con la verdad? Porque la mentira es lo contrario a la verdad. La mentira es la verdad muchas veces tergiversada. Y el enemigo trabaja en artimaña, estrategias. Desde la Biblia, cuando vemos cómo fue engañada Eva, el diablo vino a cambiar, a alterar la verdad. Entonces yo quiero que usted medite qué cosas de su vida necesita ajustar, ceñirse. Usted puede identificar dentro de su matrimonio, dentro de sus hijos, cosas que necesitan ajustarse. Hablar de la verdad o de la mentira, alguien tal vez podría creer: qué punto tan superficial. Sin embargo, cuando nosotros escudriñamos la Escritura y vemos la armadura de Dios en el libro de Efesios que estamos leyendo, podemos hacer una interpretación de lo que Pablo estaba viviendo, porque recuerde que en el contexto histórico él está preso y está, según los historiadores, en algunos casos que leía, que estaba encadenado a un soldado romano. Obviamente viene, ¿verdad?, la influencia del Espíritu Santo cuando él está redactando la carta a los Efesios y presenta el primer elemento de esta armadura: ceñirnos. Si bien es cierto, la Biblia no habla puntualmente de un cinturón, uno entiende que hay una ilustración que contiene una serie de partes que no pueden existir sin elementos como el que estamos mencionando. Ahora, hablar de un cinturón de la verdad. Imagínense que estamos hablando de todo un utilaje para la guerra. Si yo no tengo, o si fuera un centurión romano en el contexto en el que la carta fue escrita, ¿cómo haría para estar preparado para enfrentar al enemigo en una lucha cuerpo a cuerpo hasta morir? Y aquí viene algo que me gusta, porque hablamos de la verdad y hablamos en la acera opuesta de la mentira. Y el pastor Arsenio leía Juan 8:44, que habla de que el diablo es padre de mentira. Pero si usted se va unos versos atrás, en el verso 32, Jesús les está hablando a los discípulos y les dice: si permanecen en mis mandamientos, verdaderamente seréis mis discípulos. Y agrega: y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. Y me llama la atención esto, porque luego está el verso 44 que habla del diablo como padre de mentira. Una de las definiciones de padre es fuente. Entonces, qué importante esto, porque yo necesito tener una claridad en esto. No existen varias fuentes. Entendiendo el inicio de este capítulo, cuando hablamos de la lucha que no es contra carne ni sangre. Entonces, si hablamos de una verdad, de una mentira, de un ámbito en el que, pues creo que puedo decir que todos hemos estado involucrados en algún momento, hay una fuente que está dándonos algo para vivir nuestra vida según el contexto en el que ese fluir viene. Y qué importante es tener esto claro en nosotros, porque si no tengo mis lomos ceñidos en este cinturón de la verdad, creo que estaríamos muy engañados si creemos que podemos tomar una parte sí y otra parte no. Además que el contexto de la carta dice: tomad toda, no dice parcialmente. Algo que me gusta mucho que dice el apóstol Pedro
en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 10, es como la verdad impacta nuestro estilo de vida. Y Pedro dice esto, quiere alguien, dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos. Yo creo que ese es un anhelo de todos nosotros. O sea, ¿cuántos de nosotros diríamos hoy, yo quiero ver días buenos? Dice el apóstol Pedro, dice, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Entonces, cuando nosotros leemos esto y comenzamos a evaluar por qué es tan importante vivir una vida en verdad, y eso está asociado a los días buenos que podemos vivir, al estilo de vida que podemos tener, y cuando uno medita en eso es, ¿por qué se hace tan vital? Y la razón que yo concluyo desde la Escritura es porque la verdad define el nivel de confianza que nosotros podemos tener en nuestra relación con el Señor, pero también en nuestra relación con el prójimo. O sea, vivir en verdad, el Salmo capítulo 15 dice, ¿quién habitará en el tabernáculo? ¿Quién habitará en la presencia de Dios? Nosotros anhelamos vivir para Dios, necesitamos vivir en la presencia de Dios, pero dice el salmista, los que viven, los que practican la verdad. Entonces esto se vuelve tan importante porque la verdad establece el nivel de confianza que yo voy a tener para con el Señor o voy a tener para con las personas más cercanas en cada una de mis relaciones. Si yo quiero vivir días buenos, si yo quiero verdaderamente tener esas relaciones sanas, necesito estar en la verdad. La mentira es la herramienta más poderosa que Él usa para dañarnos. Y por eso es que Pablo comienza a hablarnos de la primero que tenemos que ponernos es el cinturón de la verdad, porque sobre la verdad se sostiene todo. Y el Señor dice, yo quiero que tu sí sea sí y tu no sea no, porque cuando yo te estoy viendo que tu sí es sí y tu no es no, eso me trae a mí contentamiento. Cuando nosotros vemos a Dios, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarlo. Dios no miente y Él espera que sus hijos no mintamos. Y el cinturón protege los órganos vitales que están aquí, protege el estómago, protege el hígado, protege todo lo que es el tórax. ¿Qué, doctora? Diga usted, porque usted es la doctora. Los órganos reproductores también están en parte del cinturón, son protegidos por el cinturón. Todos los órganos bajos, intestino, parte del... Por eso el original, pastor, de esa palabra lomo tiene que ver con una parte procreativa, y es que se refiere a eso, que es este cinturón protege todo lo que son los órganos reproductores. Entonces, de generaciones, hay varios pasajes en la Biblia que habla de los lomos de Abraham salieron, y es que se está refiriendo a esa parte. Entonces es una protección muy importante, que si lo pudiéramos tomar desde lo práctico, pudiéramos decir que esto es una protección para nuestras generaciones también. ¿Qué es lo que usted decía? Hoy los hijos son producto de padres que han mentido. Entonces protege nuestras generaciones también a andar en la verdad. Eso es lo práctico que yo pudiera sacar.